De este espacio, ya estamos leyendo algunas de las preguntas y los comentarios que nos están haciendo llegar a través de nuestras cuentas en redes sociales, @argumentos_gb, en la red social X, @rosa_periodista, es mi cuenta también, tanto en X como en Instagram. Nos acompaña Mercedes Malavé, nos estaba hablando antes de la pausa sobre la necesidad de que se respete la Constitución en cuanto a los derechos de los trabajadores, que según lo que establece la Constitución, el salario del trabajador debería estar cercano a la canasta básica. Ni siquiera estamos hablando de bonificaciones, que al final es lo que se ha venido realizando en los últimos años, con, digamos, algunas críticas que han venido de sectores económicos que incluso dicen que es la posibilidad que hasta los momentos más real tiene el gobierno nacional, porque de resto nos llevaría a más inflación si se realiza un aumento de los salarios. ¿Cuál es entonces el camino que debería realizarse? Aunque sé que no eres economista, eres dirigente política, pero nos hablabas también de temas importantes como la cantidad de empleados públicos, la cantidad de ministerios que hay dentro de nuestro país. Por allí nos quedamos antes de irnos a la pausa. Sí, efectivamente. Nunca será, digamos, exagerado, Rosa, en este país que tiene además una tradición negativa en ese sentido, hablar de la racionalización del gasto público, de la revisión del gasto público, de la reducción también del gasto público, porque esto es importantísimo. O sea, en la Constitución, como dije, está garantizado el Estado social, por lo tanto todo tiene que estar ordenado a cumplir con esas obligaciones. Es la única manera de pasar el examen. Sí. No porque entre más dinero aquí o porque vuelvan a subir los precios del petróleo, vamos a decir que ya la economía se arregló. No, la economía y el país se va a arreglar cuando seamos capaces de garantizar el Estado social a todos los venezolanos. Ahora, yo entiendo que estamos en un proceso complicado de una recuperación económica con muchos obstáculos. Bueno, estamos con el problema inmenso de Citgo, etcétera, ¿no? Entonces, en muchos países, no solo en Venezuela, existen instancias de negociación para estos temas salariales. Eso es lo que se llama el diálogo social. Antes se llamaba la tripartita. Gobierno, empleador y empleado se reúnen y toman decisiones porque, bueno, miren, nosotros tenemos la obligación de cumplir el artículo 91 de la Constitución, pero tenemos estos problemas de dinero, de liquidez, de lo que sea, de lo que tengan, y no podemos devaluar y no podemos ser irresponsables con el tema del manejo del bolívar, por ejemplo, ¿no? Entonces, se llegan a acuerdos en ese sentido satisfactorios para todos. ¿Qué hace el gobierno? Pregunto, ¿qué hace el gobierno aquí con la mesa de diálogo? Bueno, o de diálogo social. Intenta partidizarlo, intenta caotizarlo, intenta dividir a la clase obrera trabajadora, habla de unos que los acompañan a ellos y les aplauden, cosa que nadie se cree, porque es imposible que aplaudan unas medidas que no satisfacen ni mínimamente las condiciones de vida de los trabajadores, y un poco hace lo propio también con el mundo empresarial. Entonces hay que tomarse muy en serio el tema del diálogo social, hay que verdaderamente reunir a las personas, a los trabajadores, a los empresarios, escucharlos. Cómo trata el gobierno el tema de los maestros, por ejemplo, que son unos empleados públicos muy particulares, Rosa, porque en primer lugar en manos de ellos está el futuro del país, más que en manos de ninguno, más que en manos de los empresarios, más que en manos de los trabajadores, en manos de los educadores está lo más precioso, el tesoro más grande, el futuro de la nación, que son los niños y adolescentes. Además, la carrera docente es una carrera que demanda mucha exclusividad, demanda mucho tiempo, porque el maestro no solamente está en aula enseñando, sino que llega en las tardes a corregir, a programar, a preparar clases, a hablar con los padres de niños que tienen algún tipo de problema. O sea, demanda una dedicación exclusiva, la docencia, investigación, continua formación, están enseñando, etcétera. Los maestros deberían ser, dentro de la gama de empleados públicos, pues los más privilegiados, un país que piensa en su futuro y no que piensa en cuál va a ser mi próximo paso como político o como persona en el poder. Y que ocurre en los países más desarrollados, que son los que dedican mayor presupuesto a la educación y también un pago de salarios mucho más que digno, mucho más que justo a sus docentes. Mucho más, porque es todo un tema social, económico, moral, de valoración, etcétera, que claramente explica por qué estamos tan mal. O sea, es como un indicador, como un síntoma, porque Venezuela está tan mal. Bueno, mira los maestros, mira las escuelas, mira los niños. $40 es el bono que anunciaron, bono de patria,
la ministra para el sector educativo. Entonces, volviendo al tema del diálogo social, pues cómo se están tomando en serio las demandas de los maestros. Entonces, no, también se politiza, se partidiza, se piensa que las marchas es porque no les gusto yo, o porque no están conmigo, o porque tienen un fin político detrás. Entonces, todo se lleva a un terreno impropio, inadecuado, cuando en estos temas todos los políticos, especialmente los que ocupan funciones de gobierno, tienen que quitarse su gorra política, su franela política y asumirse como lo que son, personas que están conduciendo la hacienda pública, el país, que tienen en sus manos el futuro de la nación y funcionar como tal. Bueno, nada de eso está pasando ni en la Asamblea, ni a nivel ejecutivo. El presidente habla también habla como el jefe de un partido, no como el jefe de un país. Y el Tribunal Supremo, bueno, ni hablar, ¿no? Entonces, esta situación, la única manera para mí de resolverla es con diálogo social, pero con un diálogo social serio, donde el gobierno haga de verdad caso a las exigencias, a las ideas, a los requerimientos de estos dos grandes grupos y que corrija todo lo que estos grupos le digan. Y lo primero que le van a decir es, usted no necesita 30 ministerios, usted no necesita 60 viceministerios. Aquí lo que hace falta es esto, y esta política y esta otra, y trabajar unidos para lograr cumplir la ley, que es lo que, como te digo, el contrato social, lo que nos pone a todos a convivir bajo este Estado que garantiza nuestros derechos. Ahora este año hay muchas expectativas, no solo por el tema de las negociaciones y los acuerdos con Chevron, la participación de otras empresas, Reni, Repsol, para incrementar la producción petrolera y que esto podría, pues a la larga, convertirse en mayores entradas, mayores dividendos para la población que finalmente puedan llegar a mejoras del poder adquisitivo de las personas. También es un año de cambios políticos, es un año de elecciones, por lo que el gobierno tiene esa presión también de garantizar mejoras sociales a los trabajadores de cara a ese proceso electoral que está previsto para este año, aunque no han anunciado cuándo, siempre se espera que sea en el último trimestre del año. Sí, se prevé un aumento importante de los ingresos al país, se prevé un aumento también de recaudación, pero si no resolvemos el problema de fondo, esto no es un problema de dinero y de cantidad de dinero, es un problema de administración del dinero. Fíjate, si tú tienes un niño que malgasta 10 bolívares, y tú le vuelves a dar 10 bolívares y los vuelves a malgastar y le das durante 10 meses 10 bolívares y lo vuelves a malgastar y te dice que no le alcanza, cuando le des 100 va a pasar exactamente lo mismo. Y ha aumentado terriblemente la desigualdad. Vemos las dos Venezuelas, o la Venezuela la llamada premium, le dicen algunos, una Venezuela con personas con mucho lujo, bienestar, emprendedores también justos, honrados, gente trabajadora que ha logrado también superarse, pero por otro lado una gran mayoría de la población venezolana muy golpeada, profesionales, profesores, docentes universitarios, bueno, tú y yo los conocemos muy bien, compañeros que trabajan, que estudian, que investigan, pero que lamentablemente los ingresos que perciben son prácticamente nada, muchos dependiendo de las remesas, o sea, es terrible. Bueno, el tema de las remesas ahorita podemos hablar, y es como cuando tú tienes un recipiente con hueco, ¿no? Sí. Da igual si le pones una gotita de agua, si le pones un litro. Por el hueco se va a ir todo a una velocidad diferente, pero se va a terminar yendo todo. Lo importante aquí es que entendamos el tema racional del gasto. Hay que racionalizar el gasto. No tenemos cultura de racionalización del gasto público. Somos un país minero, rentista, que ha tenido grandes bonanzas. En ese sentido, digamos, nuestro país, nosotros como venezolanos, no hemos madurado suficiente. Y esto no es un tema, digamos, de un sector político, de otro, es de como una conciencia nacional, ¿no? Hasta que nosotros no entendamos que el tema del gasto hay que priorizarlo, hay que racionalizarlo, hay que ajustarlo a las leyes, a lo que nos dice la ley, pues no vamos a avanzar. Por más ingresos que entren en el país, seguiremos viviendo esas inequidades escandalosas, vergonzosas, propias de países muy, muy, muy subdesarrollados, donde no se garantiza pues la igualdad fundamental entre los ciudadanos. Y cuando no hay igualdad, ¿qué se afecta? La paz social. No hay paz social, hay delincuencia, hay violencia, hay resentimiento y bueno, todas esas son las cosas que tenemos que tratar de contener. Mercedes, tenemos que ir a una pausa. Al regreso seguiremos conversando sobre ese tema tan importante. También nos habla de un cambio de mentalidad en cada uno de nosotros como venezolanos, ¿no? El tema de la importancia que tiene la formación
y la educación en administración, en finanzas. Bueno, son tantos los elementos, pero todo pasa